noches. Qué placer estar de vuelta con ustedes acá en Economía al Cuadrado en nuestro programa número 11. Hoy voy a estar solo, nuestro gran amigo Javier Milei va a volver la próxima semana y hoy tenemos un programa con un tema realmente candente, un tema al cual le vamos a mover todas las estructuras y les vamos a mostrar que lo que siempre pensaron o siempre le vendieron era un relato y estaba equivocado. Vamos a hablar de ajuste fiscal. Y lo primero que hay que considerar, lo primero es el gradualismo ha fracasado. Ir al FMI, pedir financiamiento porque el mercado no nos presta, como dijo el señor presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, es la confirmación que el gradualismo ha fracasado, no nos ha llevado a buen puerto. Y es más, ¿por qué? Porque desde el primer momento hubo un error de diagnóstico. Un error de diagnóstico y a ver, si hay un mal diagnóstico, ¿qué va a acontecer? Obviamente, la consecuencia es que las políticas que se diseñan a partir del error de diagnóstico van a ser equivocadas y no nos van a llevar a buen puerto. Y esto es lo que está pasando. Y este programa está centralizado, enfocado en cómo tiene que ser el ajuste, quién tiene que hacer el ajuste. Porque, a ver, primero y principal, hay que considerar que nuestra macroeconomía en el 2018 va hacia una estanflación. A ver, ese sendero de estancamiento y altos niveles de inflación, ¿cuál fue la piedra fundamental que lo decidió? La piedra fundamental que selló la suerte de nuestra estanflación de este año fue la conferencia de prensa de diciembre pasado, del 28 de diciembre, cuando jefatura de gabinete, con Marcos Peña a la cabeza, con el plan de tomar la política monetaria diseñado por Marcos Peña, Quintana, sellaron la estanflación. ¿Por qué? Porque eso trajo caída de demanda de dinero. Y caída de demanda de dinero es, desde el lado de la oferta de la economía, son empresarios que compran menos bienes intermedios, menos insumos, menos bienes de capital, menor capital de trabajo. Entonces, ¿por qué hacen eso? Para protegerse. No quieren pesos, quieren dólares. Se refugian en el dólar. Entonces, ¿qué sucede? Dado que compran menos bienes de intermedio, menos bienes de insumo, menos bienes de capital, se contrae la oferta, cae el nivel de producción, cae el nivel de ingreso de la economía y al contraerse la oferta suben los precios y se acelera la inflación. Desde el lado de la demanda, son los consumidores que el que puede también se protege y dice, bueno, esto yo lo dejo de consumir porque me quiero proteger, quiero dólares. Entonces se contrae también la demanda y eso es caída también del nivel de actividad. Ahora bien, esa estanflación, como acabo de explicar, ya estaba sellada. Ese camino era antes de hacer cualquier ajuste. Ahora va a haber que hacer un ajuste porque no nos financian. Y en economía, las políticas económicas son exactamente igual que el estudio en un colegio secundario o en una universidad. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo estudiar cuando hay que estudiar a las apuradas. Que concretamente, no es lo mismo estudiar en la secundaria a lo largo del año y luego de eso aprobar todas las materias. Eso es un escenario. El otro escenario es, bueno, me llevo varias materias a diciembre y me pongo a estudiar como puedo. Concretamente, ¿qué escenario es mejor? Sin lugar a duda, el escenario de hay que estudiar cuando se debe estudiar. Los resultados son también mejores. Bueno, en este punto, ¿qué sucede acá? Lo mismo ocurre con las políticas. No es lo mismo hacer el ajuste cuando hay que hacerlo que hacerlo a las apuronas. Señores, si el ajuste a partir de un buen diagnóstico
si hubiese hecho a principios del 2016, a lo largo de 2016 y 2017, la baja del gasto público habría sido acompañada con inversión privada. Entonces el nivel de actividad no solo no habría caído, sino que habría aumentado. Y habiendo bajado el gasto con más inversión y nivel de actividad, eso reducía el déficit y daba lugar a poder bajar más impuestos de lo que se ha bajado, que no se ha bajado prácticamente en nada. En cambio, ¿qué pasa? Si yo hago el ajuste a las apuronas, no va a venir inversión, como ha sucedido hoy en día. Ahora, el ajuste a las apuronas es bajar el gasto público sin correlato de inversión del otro lado. Entonces, es contracción de la demanda agregada. ¿Y qué sucede? Es menor nivel de actividad. ¿Qué quiero decir? Antes de todo esto, ya íbamos hacia una estanflación. El ajuste que hay que hacer ahora a las apuradas, sin diseño, a partir de no tener diagnóstico, va a potenciar esa estanflación. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. A ver, el ajuste no nos lleva a la estanflación. La estanflación ya estaba jugada. Y por no haber hecho el ajuste, cuando se debería haber hecho, ahora el ajuste potencia esa estanflación, porque la gente le tiene miedo a la palabrita ajuste. ¿Y qué sucede? Si a eso que llaman ajuste se lo hace cuando se lo debe hacer a partir de un buen diagnóstico y un preciso diseño de política macroeconómica, el ajuste es virtuoso, el ajuste es expansivo, porque bajo el gasto y aumenta la inversión. La inversión privada es la que aumenta. Y al aumentar la inversión privada se genera riqueza. La economía comienza a crecer. Se baja el déficit fiscal y puedo bajar impuestos. Entonces, ahora el asunto es, ¿quién tiene que hacer el ajuste? Y acá es importante porque esto es el nudo gordiano de este programa. Nación o provincia, porque desde el gobierno nacional se le aprieta las clavijas al sector público provincial, a los gobernadores, que ellos tienen que hacer el ajuste. O sea, hay una intención del gobierno nacional en trasladar el ajuste hacia las provincias. Y acá, en este programa, vamos a mostrar que eso es un diagnóstico equivocado nuevamente. Y si se pretende trasladar el ajuste hacia las provincias, ¿saben qué va a pasar? Va a pasar que no va a terminar habiendo ajuste. Y si no hay ajuste, porque hay un mal diagnóstico y se pretende que el ajuste lo haga quien en mayor medida no debiera hacerlo, vamos a terminar teniendo una mala política macroeconómica nuevamente que nos va a llevar directamente al fracaso, como dice mi amigo y colega Javier Milei, que hoy no está lamentablemente, pero que vuelve la semana que viene, nos llevará a la piña, como dice él. A ver, quiero ser preciso. El sector público, todo es ineficiente. Todo sector público, tanto nación como provincias, en Argentina gastan de más y son ineficientes. Pero, a la hora de hacer un ajuste, hay que establecer prioridades, órdenes de magnitudes. Bueno, claramente, el sector público nacional es mucho peor, para poner un adjetivo easygoing, un adjetivo muy entendible para todo el público, que el sector público provincial. El sector público nacional hace las cosas muchísimo peor que el sector público provincial. O sea, ¿qué quiero decir? No estoy diciendo que el sector público provincial se debe cruzar de brazos y no hacer nada,
que es maravilloso y tiene una bárbara gestión. No, no estoy diciendo eso. El sector público provincial también tiene que mejorar. Pero lo que sí estoy diciendo es que, a ver, es mucho peor la performance del sector público nacional que el del sector público provincial. Y el ajuste tiene que recaer mayoritariamente sobre los hombros de Nación y mucho en menor medida sobre los hombros del sector público provincial. Si queremos tener éxito, si queremos salvar esta situación macroeconómica realmente mala, si queremos normalizar nuestra macroeconomía, dejar de lado las sombras de un resurgimiento de la corrida cambiaria, de una crisis económica, hay que hacer ajuste. Y el ajuste lo tiene que hacer el sector público nacional. Y no tiene que ser un ajuste pequeño. Vamos a mostrar los números porque hay que hacerlo para que la economía tenga chances de reencauzarse en el 2019. ¿Y saben por qué hay que reencauzar la economía en el 2019? Para tener las chances de que el próximo gobierno, tenga la camiseta que tenga, pueda hacer las cosas bien desde el primer momento. Porque lo que es en estos 4 años, el mal diagnóstico nos está llevando al fracaso. Ahora les voy a mostrar los números, voy a mostrar los gráficos, para que ustedes vean que les voy a mostrar todos números que ustedes no conocen. Porque siempre está el relato de que las provincias son las que hacen todo mal. Y les voy a mostrar que acá Nación es el que hace las cosas mucho peor, que es el que se tiene que hacer cargo del ajuste fiscal del 2018, del 2019 y del 2020 en adelante también. Sígame, por favor, señor director, vayamos hacia los gráficos. Bueno, acá tenemos el primer gráfico, por si no me creían. Tenemos el déficit fiscal financiero, o sea, con los intereses de deuda adentro. En verde tienen al sector público provincial. Ustedes pueden observar que el déficit del sector público provincial es más o menos el mismo desde el 2007-2008 hasta la fecha. Y es menos de 1 punto del PBI. Con los intereses adentro, es menos de 1 punto del PBI. Entonces, cuando miramos la línea azul, nos encontramos con el déficit fiscal de las provincias, de la nación, del sector público nacional. ¿Qué vemos acá? Que desde el 2008, desde el inicio del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el primero, el déficit fiscal de Nación fue empeorando año tras año. O sea, Cristina Fernández de Kirchner se dedicó a empeorar el déficit fiscal año tras año a lo largo de sus 8 años de gobierno. Ahora bien, ¿cambió algo? En absoluto. Si miramos la trayectoria del déficit fiscal es exactamente igual que el de Cristina. La tendencia es prácticamente la misma y siguió aumentando el déficit fiscal. Entonces, claramente cuando comparamos provincias que cerró el año pasado con un déficit de menos 0,9 contra Nación que lo cerró con un déficit fiscal de menos 6,8, nos encontramos que el déficit fiscal de Nación, redondeando, es 8 veces peor que el de provincias. Repito, el déficit fiscal de Nación, redondeando, es 8 veces peor que el de provincia. ¿A quién, usted televidente, le parece que tiene que hacer el ajuste? El ajuste tiene que estar sobre los hombros de quién, de Mauricio Macri o de los gobernadores. Claramente tiene que estar sobre los hombros de Mauricio Macri y su política fiscal. Él es el máximo responsable. Pasemos a al siguiente chart. Ahora, acá
acá estamos hablando de cuántos recursos reciben las provincias. ¿Reciben mucho? ¿Reciben poco? Por ley, las provincias tienen que recibir como mínimo el 34% de toda la torta tributaria que hay. ¿Saben cuánto están recibiendo hoy en día? Reciben el 32%. O sea, el gobierno nacional le está incumpliendo, le está dando 2 puntos menos de recursos que los que les corresponde por ley. Ahora bien, tengo que ser justo en este sentido con el gobierno de Mauricio Macri, porque ha mejorado con el ministro Frigerio a la cabeza, ministro del Interior, que ha hecho en este sentido un muy buen trabajo, ha restituido gran parte de los fondos, no todo lo que le corresponde, pero gran parte de los fondos a los gobernadores, porque cuando recibieron el gobierno, en el 2015 las provincias recibían 28, o sea, 6 puntos por abajo del mínimo legal. Y esto es importante, el kirchnerismo, como pueden ver, el kirchnerismo destrozó todo, dejó todo mal. El kirchnerismo a lo largo de todos sus 12 años, le incumplió a los gobernadores, les pasó mucho menos plata que lo que les correspondían. El piso legal es 34% de los recursos y el kirchnerismo le pasaba 25, 26 en promedio. Y hoy Cambiemos le pasa a 32, subió de 28 a 30, a 32. Pero esto es importante. ¿Saben qué implicó esto? Este agujero ilegal para con los gobernadores es el origen de por qué los gobernadores, todos, les tuvieron que aumentar estrafalariamente ingresos brutos, inmobiliario, patente, porque como nación no le pasa lo que le tiene que pasar legalmente, los gobernadores tuvieron que aumentar la presión tributaria provincial. Entonces, claramente, primer Filomena, los gobernadores tienen 8 veces menos déficit que el gobierno nacional y encima no reciben los recursos tributarios que deberían recibir. Entonces, el ajuste tiene que pasar de vuelta por el gobierno nacional. Pasemos a la siguiente. Ahora bien, vamos a ver y comparar la presión tributaria. ¿Cuántos impuestos cobra Nación? En azul. ¿Cuántos impuestos nos cobran los gobernadores? En verde. Y en rojo la suma de ambos. Ustedes pueden ver en este chart que la presión tributaria a nivel nacional es mucho mayor. Y acá pueden ver cómo la presión tributaria, los gobernadores la subieron de 3.8 a 5.6, aumentando principalmente ingresos brutos, aumentando en menor medida inmobiliario y en menor medida patente. ¿Por qué? Por lo que mencionaba antes. Si no se le pasan los recursos que legalmente se le tienen que pasar, los gobernadores aumentaron la presión tributaria. Ahora, y con los peores impuestos, ingresos brutos, que es un impuesto tétrico, ineficiente por donde se lo mira, pero hay que tener en claro que el origen es que las provincias no reciben lo que deberían recibir en materia tributaria. Pasemos a la siguiente. Ahora, ya vimos, tienen 8 meses menos déficit, no reciben lo que les corresponde. ¿Qué pasa con el gasto público? ¿Quién gasta más? ¿Quién gasta menos? ¿Quién gasta peor? ¿Quién gasta mejor? ¿En qué gasta cada uno? Bueno, acá tenemos el gasto público. El gasto público de nación y provincias. El punto es, miren, el gasto público de nación embordó fuerte, en provincias en más clarito. Claramente ustedes pueden ver que el gasto público de nación es casi el doble que el de provincias. ¿Y qué gasta cada uno? Cuando miramos el total del gasto, nos encontramos que del total del gasto que hay entre nación y provincias gasta el 36% y nación el 64%. O sea, ustedes pueden ver que casi el doble, un poquito menos. O
O sea, Nación gasta casi el doble, un poquito menos del doble que lo que gastan las provincias. Salta uno y me dice, no, pero Nación paga jubilaciones. Atenti. Hay 11 provincias que tienen cajas jubilatorias. Entonces, hay 11 provincias que gastan en jubilación con alguna transferencia de parte de Nación. Pero lo interesante es que las jubilaciones son el 40% del gasto de Nación. Entonces, si nos imaginamos que el gasto en jubilación es cero, que Nación no gasta nada más en jubilaciones, Nación sin jubilaciones sigue gastando más que provincia. Entonces, cuando miramos el gasto, nos damos cuenta que también desde el lado del gasto muestra que Nación tiene que ajustar muchísimo más que las provincias. De hecho, cuando miramos el gasto de provincias, ¿en qué gastan las provincias? Miren, muy sencillo. Ustedes pueden ver que el 58% del gasto de las provincias son servicios sociales. ¿Saben qué es eso? Eso es educación, salud, justicia y seguridad. Maestros, médicos, enfermeros, policías y jueces, salvo los federales. O sea, los servicios públicos esenciales están a cargo de provincias. O sea, cuando miramos el gasto, nos damos cuenta que casi el 60% del gasto de las provincias son educación, salud, justicia y seguridad. Mientras que el gasto, y es la mitad de lo que, casi la mitad de lo que gasta Nación. Entonces, cuando miramos el gasto, nos damos cuenta que también el ajuste tiene que recaer mucho más sobre Nación que provincias. O sea, llegamos a esa misma conclusión mirando el déficit, mirando el lado de los recursos y mirando el gasto público. Cuando pasamos a la siguiente vemos el empleo. ¿Qué pasa con el empleo público a nivel provincial y a nivel nacional? Nación en celeste. Provincias en verde, desde el 2007 al 2017. Punta a punta, el empleo público en Nación aumentó 48%. Y en provincias aumentó 36%. O sea, el empleo público durante todos los últimos años aumentó mucho más en Nación que en provincia. Y encima, aumentó en Nación mucho más sin tener ni maestro, ni médico, ni enfermeras, ni policía, ni jueces. O sea, ¿en qué aumentó el gasto público de empleados a nivel nacional? Porque cuando yo lo miro a nivel provincial, por lo menos sé que hay maestros, hay médicos, hay enfermeros, hay policías. Bueno, cuando miramos la tasa de crecimiento año por año, acá tenemos el azul, la tasa de crecimiento año por año del empleo público a nivel nacional. Y en rojo a nivel provincial. Y en verde el crecimiento del empleo privado. Claramente, el empleo en el sector público ahoga al empleo en el sector privado. Pero también se ve que todos los años el empleo a nivel nacional viene creciendo mucho más que a nivel provincial. Entonces, como vimos en esta filmina y en la anterior, a ver, si hablamos de empleo público, también los retiros voluntarios, los recortes, los ajustes tienen que estar mucho más sobre los hombros de Nación que sobre provincias. Entonces, a ver, acá tenemos un gráfico de las metas fiscales de Nación. Miren esto, acá tenemos 2017, 2018, 2019. En verde, las metas originales de Alfonso Prat-Gay para el 2018 y para el 2019. Acá, la meta de Nicolás Dujovne. Ustedes pueden ver cómo el nuevo ministro coordinador es el ejecutor de la irresponsabilidad fiscal. No lo digo yo, lo dicen sus metas. Amplió las metas fiscales todos los años enormemente. O sea, el año que viene, según la meta original de Prat-Gay, tendría que haber prácticamente equilibrio fiscal.
y Nicolás Dujovne pretendía que hubiese 2. Bueno, el FMI seguramente nos va a pedir un ajuste de 2 puntos para este año y de un punto para el año que viene. Este ajuste de una meta de 2 para este año y 1 para el año que viene no alcanza. Porque acá tenemos el programa financiero con estas metas. Con estas metas de 2 de déficit fiscal primario para este año y 1 para el año que viene, nos encontramos que si nos prestan 30.000 millones de dólares, necesitamos 26.000 millones de dólares más al tipo de cambio de hoy. O sea, casi otro préstamo más del FMI para poder cerrar tranquilos el 2018 y el 2019. A todas luces se muestra que el ajuste fiscal tiene que ser más pronunciado. ¿Cómo tiene que ser el ajuste fiscal? Tenemos que ir a un ajuste fiscal donde las metas, tanto para este año como para el año que viene, sea equilibrio primario, equilibrio fiscal antes de intereses. ¿Por qué? Porque no es un antojo mío ni de Javier Milei, que hoy no está. Porque los números lo muestran así. Con un préstamo de 10.000 millones, de 30.000 millones, con esas metas de equilibrio primario, haría falta conseguir todavía 10.000 millones más. Y esto es una cifra que es alcanzable. Con esto podríamos volver al mercado y la podríamos obtener sin ningún problema. Pero claro, para lograr esto, señores, hay que hacer por primera vez lo que se debe hacer. En el momento que hay que hacerlo, que sirve, y es ahora. El sector público nacional, encabezado por el señor presidente de la Nación, Mauricio Macri, tiene que hacer el ajuste fiscal, él, sin intentar trasladarle toda la responsabilidad a los gobernadores. El principal ajuste lo tiene que hacer el gobierno nacional y tiene que alcanzar el equilibrio primario 2018 y 2019, porque haciéndolo estamos sentando las bases para tener un 2019 mejor que el 2018 y que para que el gobierno que asuma a partir del 2020 tenga chances de por primera vez hacer las cosas bien. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos la semana que viene. I'm dynamite.